Unidad 3. Doctor Hugo Carrasco Soulé, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Unidad 3. Sistema Nacional de Salud. Objetivo. Al concluir esta parte del curso, el alumno identificará los antecedentes del Sistema Nacional de Salud, así como las autoridades locales y federales encargadas en el ámbito de sus competencias del rubro de la salud. 1. El Sistema Nacional de Salud. 1.1. Antecedentes. 1.2. Características. 1.3. Objetivos. 1.4. Coordinación del Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud mexicano es definido como un conjunto de entidades públicas, federales y estatales, del sector social y del privado, que prestan servicios de salud a la población que reside en el territorio de México. Fue establecido después de la reforma de la Ley General de Salud Mexicana en febrero de 1984. El surgimiento del Sistema Nacional de Salud está relacionado con la reforma sanitaria, que se ha implementado gradualmente en el país a partir de la década de 1980, después de la crisis financiera que llevó al borde de la quiebra al Estado mexicano. Para poder enfrentar esta situación, el gobierno mexicano suscribió una serie de compromisos con organismos financieros multilaterales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre los que se encontraba precisamente el desplazamiento de los servicios estatales de salud y la implementación de un sistema de orientación liberal que permitiera la participación de actores privados en el campo de la salud. Uno de los objetivos centrales del Sistema Nacional de Salud es integrar los diversos servicios de salud existentes en el territorio mexicano, bajo la coordinación de la Secretaría de Salud. Esto se podrá alcanzar mediante la desconcentración de las funciones de prestación de servicios de salud, que son traspasados a los organismos de salud estatales y a los servicios privados mediante subrogación. De esta manera, la Secretaría de Salud Federal jugaría el papel de entidad financiera y administradora del Sistema Nacional de Salud. En las primeras décadas del siglo XXI, este proceso continúa, aunque la Secretaría de Salud solo presta servicios sanitarios en los hospitales nacionales de referencia. Por lo tanto, los principales componentes del sistema de salud son tres. Vamos a ver que no son los únicos. La estructura, la columna vertebral son estos tres. Los prestadores de servicio, sector público, sector privado y sector social, porque también aquí están los del sector social. La asistencia pública, la asistencia social, las casas de beneficencia, las ONGs, toda esa estructura que también participa en el Sistema Nacional de Salud. Tenemos el segundo componente, que es la población. Ya vimos que esa población no es homogénea, depende si es parte del sector público, del sector privado, inclusive siendo de un solo sector, va a tener sus propias características. Y por último, el Estado como mediador colectivo, entendiendo que el Estado dentro de este Sistema Nacional de Salud no es la única función, pero sí referida hacia los otros dos grupos, es el Estado como mediador colectivo. Tiene la función de proveer el financiamiento y tiene la función de prestar el servicio también, ¿no? La interacción de estos tres componentes se complica porque hay otros actores que intervienen con ellos. ¿Cuáles son? También a manera de ejemplo, aquí tenemos en esta columna algunos que participan como actores dentro del Sistema Nacional de Salud, y también tenemos que reconocer que hay otros sectores de la economía que impactan el servicio o el Sistema Nacional de Salud. Podemos tener, por ejemplo, las universidades como generadoras de recursos,
a la investigación científica, que también podría circunscribirse en las mismas universidades, pero tenemos órganos como el CONACYT, el propio CINESTAB, las aseguradoras, las farmacéuticas y todos los que ya estuvimos platicando en la lámina anterior. Entonces, todos ellos participan y hacen de este sistema un sistema sumamente complejo, porque la interacción no solamente se da verticalmente, sino también horizontalmente, se da transversalmente, se da en cualquier tipo de faceta que quieran ustedes que pueda existir. Y por último, en el basamento encontramos a otros sectores de la economía que impactan en la salud, como es la alimentación, la educación, la vivienda y el medio ambiente. Conclusiones. 1. El Sistema Nacional de Salud es un conjunto de entidades públicas federales y estatales, del sector social y del privado, que prestan servicios de salud a la población que reside en el territorio mexicano. 2. El Sistema Nacional de Salud en México es de inventario y social. 3. El Sistema Nacional de Salud es un sistema social que tiende a la complejidad.